Creo que es más común el don de poder hablar con los animales de lo que pensaba. Yo soy de Macuspana, Tabasco, y esto pasó en mi familia hace más de 50 años. En mi familia nació alguien con un don increíble. Se llamaba Mateo. Mateo tenía algo raro desde pequeño. Él entendía a los animales. Cuando alguien en el pueblo era atacado por algún animal peligroso, Mateo hacía que animales cercanos de toda el área se juntaran en un lugar. Los observaba, los analizaba y determinaba cuál era, señalaba exactamente cuál había sido el culpable, para luego darle el remedio que necesitaba a la persona. Nunca se equivocaba. Él hablaba mucho con los caballos. Sabía cuándo estaban enfermos, cuándo tenían dolor o miedo. Siempre acertaba con lo que decía. Los animales parecían confiar en él más que en las personas. Mateo vivía solo con su mamá, en una casa muy humilde. Pasaban muchas necesidades y a veces no tenían ni para comer. Su mamá ya tenía meses buscando trabajo, hasta que dio con la casa de un hombre muy poderoso. La gente decía que era el hombre más rico de la zona, porque tenía en su poder una enorme empresa petrolera. Pero también había rumores muy oscuros sobre él. Muchos decían que su riqueza venía de cosas malas. La mamá de Mateo ya había escuchado muchas historias sobre ese hombre, pero la necesidad pudo más que el miedo y decidió ir a trabajar ahí. Incluso, su hermano le llamó la atención, que él no era una persona buena, que en el pueblo muchos aseguraban que estaba metido en cosas oscuras y que era siervo del Señor de las Tinieblas. Ella empezó a trabajar en aquella casa. Así pasaron unos meses, pero un día no tenía con quién dejar a Mateo, así que se lo llevó. Ese día el hombre no estaba en casa. Todo marchaba con normalidad, pero mientras ella limpiaba, Mateo comenzó a recorrer la casa. Él subió hasta el último piso, llegando a lo más alto de la casa. A los pocos minutos, Mateo regresó corriendo. Venía llorando, temblando, pálido del susto. Le dijo a su mamá que había visto a un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero enorme, pero el miedo no lo dejaba hablar bien. Su mamá pensó que tal vez había imaginado cosas, aunque por dentro recordaba las palabras de su hermano. Ella terminó su labor y se dirigió a la casa de su hermano. Al llegar, le platicó lo que Mateo había visto. Su hermano le preguntó al niño qué más había logrado ver. Mateo le dijo que era un hombre muy alto, demasiado alto, que tenía un sombrero grande, como de charro. Sus ojos eran rojos, tenía cuernos y una cola muy larga. Dijo que estaba encadenado, con cadenas gruesas, y que no podía moverse, que solamente lo miraba y le hablaba en la cabeza. En ese momento, el hermano enfureció. Le dijo que jamás debió haber llevado a Mateo a aquella casa, porque Mateo era perceptible a cosas que ellos no podían ver, ya que tenía un don muy fuerte. También le dijo que esas entidades no se mostraban ante cualquier persona, solamente ante quienes algún día les servirían, o sobre quienes tenían interés. La mamá lloró, le pidió perdón a su hijo y juró no volver a asistir a aquella casa. Pero todo fue en vano, porque 2 días después fue hasta la casa de ellos y habló con la señora. Le dijo que necesitaba que siguiera limpiando su casa, que le pagaría más dinero del que pudiera gastar, pero con una condición, que siempre llevara con ella a Mateo. La insistencia fue tanta que la mamá terminó asustada, dejando así aquella casa donde ellos vivían. No se daría por vencido. Siguió buscándolos. Pero con el tiempo dejó de aparecer. Mateo cambió repentinamente. Dejó de jugar. Lloraba mucho. No quería comer. A veces desaparecía durante horas en el monte y la gente tenía que salir a buscarlo. En 2 ocasiones lo encontraron dormido dentro del panteón. Y Mateo decía que escuchaba voces hablándole, y muchas veces soñaba con aquel hombre con sombrero de charro. Todos en el pueblo decían que desde aquel día algo se le había pegado a Mateo. Meses después pasó lo inesperado. Una tarde estaba dormido en una hamaca. Tuvo una pesadilla. Hizo un movimiento brusco, cayendo de la hamaca y lastimándose de gravedad. Aquella tarde, Mateo, con su extraordinario don de poder hablar y entender a los animales, dejó este mundo para siempre. Pero hasta hoy, en mi familia nadie cree que haya sido un accidente. El hombre con sombrero de charro se había llevado a Mateo. Gracias por leerme.
En Relatos de Terror MX, sabemos que tienes una historia que contar. Escríbenos y nosotros la contamos por ti. Puede que tu historia impacte más de lo que imaginas.